Buenas tardes, mi nombre es Freddy Torres, estudiante de la Corporación Universitaria de Asturias, octavo semestre. En esta ocasión voy a hacerle un resumen sobre 2 puntos de un caso práctico. Se trata de qué es la persona jurídica. Bueno, se entiende persona jurídica una organización o grupo de personas físicas a la que la ley reconoce personalidad independiente y diferenciada de la de cada uno de sus miembros asociados. Del hombre se dice que es una persona natural. A las organizaciones colectivas, para distinguirlas del hombre, se les denomina personas jurídicas. Las personas jurídicas suelen clasificarse en corporaciones, ya sean sociedades o asociaciones, dependiendo el ánimo de lucro, si su actividad es con ánimo de lucro o no, y fundaciones o personas jurídicas de derecho público o de derecho privado. Todo esto descrito en el Código Civil en el artículo 35. Estas personas jurídicas o las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico, un acto de constitución. La persona jurídica necesita unos órganos rectores, o sea, unas personas físicas, para que coordinen todas las actividades. ¿Sí? Al tratarse de un conjunto de bienes o derechos, es necesaria la existencia de personas físicas que decidan el destino que se le va a dar a esos bienes o a las acciones que se vayan a tomar en determinado momento. Estos órganos, estas personas son reguladas por la ley y los estatutos de la persona jurídica. Los órganos más habituales son el administrador, varios administradores solidarios o mancomunados, el consejo de administración, la junta de socios también, los accionistas, entre otros. Ahora bien, hay una pregunta que dice, ¿cómo se constituye una sociedad de acciones simplificadas? También vamos a hacer un resumen, y es que estas se constituyen por documento privado o escritura pública, dependiendo de la naturaleza de los aportes realizados por los accionistas. Según el artículo 5 de la ley 1258 del 2008, las acciones o las sociedades por acciones simplificadas se podrán constituir mediante documento privado, es decir, no se requiere de escritura pública, lo cual pues es un alivio tanto por el costo como por el trámite que conlleva el realizar una escritura pública. Sin embargo, el parágrafo segundo del mismo artículo nos dice, cuando los activos aportados a la sociedad, ya sea inmuebles o muebles, con registro tales como vehículos, naves, maquinaria, según sea el caso, que comprendan bienes cuya transferencia requiere escritura pública, la constitución de la sociedad deberá obligatoriamente hacerse de la misma manera. O sea, tiene que hacerse, inscribirse también en los registros correspondientes. Dicha sociedad, bueno, todo este tipo de sociedades podrá constituirse mínimo un socio y máximo ilimitado. ¿Sí? Muchas personas, ya sean naturales o jurídicas, quienes solo responderán hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, en la cual dice que él o los accionistas no serán responsables por las acciones laborales o por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Ahora bien, vamos a hacer un breve ejemplo de cómo se constituye una SAS. ¿Ya? Vamos a ver unos casos, unos puntos claves para hacer esta organización. Primero que todo, hay que verificar que el nombre que se le vaya a dar a la SAS no esté
utilizado por otra empresa. O sea, hay que llegar y pues hacer la consulta de que si ese nombre está apartado o no. Para eso podemos entrar a una dirección que es www.rues.org.co. Ahí se coloca el nombre que tentativamente le vamos a dar a la sociedad, sin necesidad de ponerle SAS, SA limitada, solo el nombre. Y ahí vemos si está utilizado o no. Como segundo punto, se define a qué tipo de actividades se dedicará la compañía. Las sociedades de operaciones simplificadas por lo regular son de carácter comercial ilícito. Sin embargo, en el documento donde se establecen los estatutos de la sociedad, no se incluyen claramente las actividades principales de la compañía. O sea, si no se incluyen, se dará por entendido de que son actividades comerciales lícitas. Ese es como segundo punto. Tercer punto es determinar el número de socios o de accionistas que van a constituir la sociedad. Como ya lo dijimos anteriormente, esta SAS puede estar constituida por una sola persona o un número indeterminado. Como cuarto punto se establece cuál es el capital y las acciones que emitirá la sociedad. Ahí hay que pues tomar un determinado momento y estipular todo ese tipo de acciones que emitirá la sociedad. Como quinto, hay que determinar la forma en que se administrará la sociedad. ¿Sí? Todos estos puntos hay que dejarlo claro de cómo se va a administrar la sociedad. Y hay una segunda parte. Lo primero fueron los datos básicos de la sociedad. Hay una segunda parte y es elaborar y autenticar el documento de constitución de la sociedad, donde se va a colocar claro el nombre, el documento de identidad, el domicilio de todos los accionistas o del accionista, dependiendo el número de accionistas que haya, incluyendo el nombre, la razón social. Ese es como primer punto. Segundo, colocar el domicilio principal. En caso de que hubiera una sucursal lista a operar, también deben colocarse los domicilios de esta. En este documento debe establecer el capital autorizado, suscrito y pagado por la sociedad. De igual forma, se deben establecer la clase, número y valor nominal, así como la forma y término en que se deberán pagarse. Todo esto como máximo en términos de 2 años. También hay que incluir la forma de administración, así como el documento de identidad y las facultades de sus administradores. Como cuarto punto, también colocar cualquier otra forma o todo lo pertinente a las características de la sociedad, sus actividades y sus funciones. También hay que, como quinto punto, autenticar el documento, una autenticación en la Cámara de Comercio, la más cercana. Uno se dirige allá y suscribir los documentos que se deben presentar. Adjuntar también el documento de constitución, una copia del documento de identificación del representante legal y su suplente. Luego radicamos, como ya tercera parte, es radicar el documento de constitución en la Cámara de Comercio, solicitar una serie de formularios. Ahí mismo en la Cámara de Comercio solicitar los formularios para constitución de la SAS. Hay un salón donde se llevan tanto el instructivo como los formularios, todo el documento, y se solicita el registro. Una vez completado toda esta tramitología, pedir el turno para registrar la SAS. Realizar los pagos pertinentes, ahí se va a cancelar tanto la matrícula mercantil, el impuesto de registro, los derechos de inscripción y hasta el formulario. Posterior a eso, ya se puede hacer la consulta
del estado del trámite.